Gracias, Ismael. Vamos a esperar un minuto más Sí, para continuar. A ver si ok. puede logra entrar Judith y para esperar a Jennifer. Ajá. ¿Hasta ahorita tienes alguna duda con respecto a lo que hemos hablado en cuanto al análisis espectral? No. Ok. ¿Sí te queda claro, por ejemplo, los datos a precisar en cuanto a la fórmula o a los datos AB? Los que estábamos viendo ahorita en la fórmula del análisis. Lo que tenía una duda era de la primera fórmula. Ujú. Ya ve donde decía la sumatoria de donde estaba la T mayúscula y luego salía diagonal 2. ¿Es dividida entre dos o cómo? Sí, ya dividida entre dos. Ajá. T mayúscula entre dos. ¿Por qué? Porque vamos a separar en este caso, vamos a separar este periodo entre dos. Entonces, por eso nos indica ahí esa división o esa serie de tiempo. Ah, Bueno, ok. Jennifer, nada más, bueno, espero que pongas aquí tu presente y continuamos. Vamos a ver si Judith se nos empareja más adelante, que ya no tenga problemas. Y bueno, ahora bien. Entonces, seguimos entonces con el análisis espectral en cuanto a la introducción. Entonces, tenemos aquí el principio de superposición. Entonces, lo que nos dice el principio de superposición, a ver, Jennifer, si lo puedes por favor leer. Dice, principio de superposición. Las recurrencias observadas aparentemente como variables en los ciclos empíricos se explicarían en la superposición de ciclos teóricos de periodicidades diferentes. Ok, gracias. Entonces, nos dice aquí que las recurrencias observadas, ¿a qué llamamos recurrencias? En este caso sería a los datos observados aparentemente como variables en los ciclos empíricos. Recordemos que cuando hablamos de ciclos empíricos estamos hablando de aquellos ciclos que con datos que fueron vistos en campo, aplicados, se explicarían en la superposición de ciclos teóricos de periodicidades diferentes. Nuevamente, chicos, estamos hablando sobre comparaciones, sobre comparación de ciclos teóricos. ¿De dónde sacamos, por ejemplo, la teoría? Bueno, de algún modelo, de alguna serie histórica vista con anterioridad. Y pues los ciclos empíricos se refieren a aquellos datos que nosotros vemos en campo, que capturamos y que estamos y que graficamos sobre todo, ¿no? A eso es lo que se refiere. Ese es el principio de superposición. Ver la variabilidad o la diferencia que hay entre un ciclo teórico, de acuerdo a, como les digo, modelos ya comprobados en base a series históricas, y pues un ciclo empírico, pues aquel que está basado en la realidad, en trabajo de campo, etcétera. Ahora nos dice aquí, Ismael, si me puedes leer el segundo viñeta. Ajá. Frente a la hipótesis formal de la regularidad basada en las periodicidades, se propone la hipótesis de la no regularidad, es decir, la hipótesis formal basada en la probabilidad. El análisis espectral adopta este segundo punto de partida. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces aquí nos habla de dos tipos de hipótesis. Recordemos que cuando nosotros queremos probar un parámetro de variables determinadas en una muestra, como lo vimos anteriormente, nosotros vamos a armar hipótesis en base a esas variables. Ahí en este caso nos dice hipótesis formal de la regularidad. Bueno, son aquellos que ya están, digámoslo así, son de tipo determinista, por decirlo de alguna manera, en donde su nombre lo dice, van con un tipo de regularidad o son repetitivas, vaya, en cada ciclo, basada en las periodicidades. Y se propone la hipótesis de la no regularidad, es decir, la hipótesis formal basada en la probabilidad. ¿Qué quiere decir? Que la hipótesis de la no regularidad y basada en la probabilidad es exactamente la misma. Entonces, el análisis espectral se va básicamente a la cuestión
de la probabilidad o de la no regularidad. Es lo que nos dice que el análisis espectral adopta este segundo punto de partida. Ahora bien, vamos a la siguiente diapositiva. Ok, ahora bien. El análisis espectral es una generalización probabilística del análisis armónico, básicamente determinista. ¿Por qué? Entonces nos dice que en concreto se emplea un concepto nuevo, el de espectro, del que el periodograma no sería más que un estimador. Es decir, el estimador, digamos, ideal para un espectro o para un análisis espectral es en este caso el periodograma. Recordamos que estimador es una herramienta que nosotros ocupamos para poder validar nuestras hipótesis dentro de ya sea una muestra o una población. Ahora nos dice aquí, fíjese, es bien importante. ¿Puedes, por favor, Jennifer, leerme la segunda viñeta del espectro? Dice, en concreto se emplea un concepto nuevo, el de espectro, del que el periodograma no sería más que un estimador. El siguiente, por favor. El espectro es el equivalente al concepto de población o en el contexto de análisis de series, proceso generador de datos. El programa solo considera las frecuencias de Fourier, mientras que el espectro asigna una señal a todas las frecuencias en el rango. Es 0 y fin. Ajá. Ok. Nos dice aquí que el periodograma solo considera las frecuencias de Fourier. Más adelante vamos a ver a qué se refieren estas frecuencias de Fourier. Entonces, pero lo primero que estamos viendo es la cuestión del concepto del espectro. Nos dice que es el equivalente al concepto de población, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de un espectro, en este caso, estamos hablando de una población, o en este caso, en el contexto de análisis de series temporales, al proceso generador de datos, ¿sí? Entonces, cuando estamos del análisis de series temporales, estamos hablando de que el proceso generador de datos es lo que nos va a dar, en este caso, el espectro. Ahora bien, nuevamente nos recalca que el periodograma nos muestra solamente las frecuencias, las cuales, como les digo, vamos a ver más adelante, con él, y entonces el espectro tiene una señal a todas las frecuencias en el rango, ¿sí? Nos dice un rango de por qué se maneja el pi. Nuevamente, si nos vamos a las fórmulas anteriores, acuérdense que para nosotros hacer un análisis, en este caso, estamos ocupando variables relacionadas con seno y coseno. Cuando nosotros estamos graficando este tipo de funciones, se utiliza el valor pi para nosotros, digamos, graficar lo que es lo ancho, sobre todo en cuestión de la onda de cada una de estas funciones. Yo les recomiendo de una repasada, sobre todo en la cuestión, os puedo ir un momento más, les pongo por ahí una imagen representativa en la clase de hoy en plataforma, acerca de las funciones vistas de manera gráfica de seno y de coseno, para que más o menos lo estamos hablando, que no es otra cosa más que una, digamos, ponerlo en una mención gráfica. Ahora bien, nos dice aquí, Ismael, mira. La serie de datos será entonces una muestra aleatoria de aquella población y a partir de ella trataríamos de encontrar el proceso generado de datos, es decir, espectro. Ok, muchas gracias. Nos habla aquí nuevamente de cuestión, en el segundo nos muestra de población y en la tercera, una última nos de muestras aleatorias. Entonces recordemos que que nosotros dentro de un análisis no podemos, probablemente por la cantidad o por el costo, por el tiempo, no podemos ganar un grupo como una población como tal. Entonces, por eso se elige muestras aleatorias, ya hablamos también de aleatorias, donde el criterio de observador no debe ser, ¿verdad? Y que, no sabe el último, viene que a partir de esta, nosotros vamos a encontrar el proceso generador de datos. Se puede, el espectro dentro de una población, en este caso un proceso de investigación, o también lo podemos encontrar dentro de una muestra aleatoria. Recuerden que se pueden aplicar los dos, sí, pero muchas veces por comodidad, como les digo, tiempo, dinero, etcétera, cantidad de población de la investigación, se elige la muestra, ¿sí? Entonces, se puede aplicar dentro de los dos, digamos, los universos, tanto el universo de la población, pero, bueno, por lo regular es más común utilizarlo dentro de la cuestión del bien, vámonos a la siguiente. El espectro encontramos igual, como ya lo habíamos visto anteriormente, lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento, la definición del periodograma, ¿sí? O en este caso, pues la interpretación. ¿Me puedes, por favor, leer, Jennifer, la primera viñeta e Ismael la segunda? El periodograma se asimila a un sintonizador de un receptor de radio. Así lo observamos sería la señal emitida por una radio y el periodograma no sería más el día que busca que frecuencia se oye mejor que la señal emitida. El periodograma mide para la población de la variedad total de la serie de componentes periódicos de una serie determinada. Luego,
Si el periodograma presenta un pico con una frecuencia, indica que dicha frecuencia tiene mayor importancia en la serie que el resto. Ok, entonces, en la primera viñeta lo que leyó Jennifer está haciendo una comparación, digamos, del periodograma con respecto, dice que un sintonizador de una estación de radio. No sé si la serie que observamos es la señal, estamos hablando de la gráfica pequeñita, vemos que hay picos, vemos que hay partes bajas, vemos que entre líneas punteras, lo que está encerrado, no sé si los anuncios, ok, esa parte de toda la que está encerrada en líneas punteadas, en eso, como parte de una gráfica de varianzas totales o de totales o de varianzas totales, luego en la gráfica más grande que está hacia el frente, ¿verdad? Vemos la gráfica del periodograma. Ahora, nos dice ahí, por ejemplo, si el sintonizador de un radio, de una recepción de radio. Así sería que vamos a llegar a señal en radio. Y el periodograma nos dice el día, digamos que es como que la medición, es el número probablemente que busca que qué frecuencia se oye mejor la señal emitida. ¿Sí? O sea, por ejemplo, con ustedes anteriormente, no sé qué está pasando. Cuando ustedes quieren encontrar una señal de radio, si ustedes, por ejemplo, le dan en su celular, porque ya los celulares, no sé si todos, ¿verdad? Tienen opción de buscar radio local o radio nacional. Estoy leyendo una señal de radio de tipo de comunicación. Entonces, ustedes se darán cuenta que cuando le ponen búsqueda automática, lo que hace el celular es buscar, por ejemplo, aquellas digamos, diales o aquellos rangos en donde se escucha una señal de radio, ¿sí? Lo mismo dice tipo, o lo mismo con la gráfica pequeña. En cambio, si usamos una señal de radio, por ejemplo, aquí en el sur de Tamaulipas hay una señal de radio de la 94.5. A lo mejor desde el 93.9 ya se puede empezar a escuchar la señal, pero con interferencia. Entonces, por ustedes, si usted lo busca manualmente, va a 93.9, 94.0, 94.1, hasta llegar a señal de 94.5, que esa señal de radio se escucha con claridad. Si pasa esa señal, por ejemplo, 94.5, 94.3, probablemente la calidad de la señal empiece a bajar. Entonces, quiere decir que esta señal de radio, esta variación, este canal, esta estación de radio, se oye mejor dentro de una medición que es de 4.5. Sin embargo, hay mediciones a su alrededor que podrían estar localizando la misma estación o transmitiendo la misma estación, pero con algún nivel de ruido o sin calidad, etcétera. Pero hay una medición que digo, a veces, ¿sí? En el caso también me parece que de una televisión o de una pantalla también al momento de buscar canales. En el caso, por ejemplo, de las que ustedes hayan usado, por ejemplo, radios de comunicación también, etcétera. Entonces, manejan por canales, sino, por ejemplo, a un ejemplo de una señal o de un sintonizador. En cambio, cuando estamos hablando, como dice la segunda viñeta, el periodograma proporciona la hora total de los componentes periódicos de una frecuencia determinada. Es decir, este periodograma lo que hace es medir las diferentes variaciones dentro de una diversión de datos tanto observados como, digamos, dentro de un modelo, mide las variaciones, y dentro de una frecuencia determinada, dentro de una serie de tiempos, y nos dice si presenta con una frecuencia que es mayor importancia. En este caso, por ejemplo, si vemos esta gráfica, es que este pico, que tiene una frecuencia de en la serie resto. ¿Sí? Recordemos lo que vimos anteriormente de un análisis de nosotros a partir de datos específicos vamos a sacar una fórmula que es la que nos va a decir entonces la que nos va a dar esto el periodograma, ¿sí? Es una R cuadrada, ¿sí? Entonces esta R cuadrada nos va a decir que en tal dato, en tal medición, es una frecuencia que indica que dicha con mayor importancia. Tenemos más exactamente. Sin embargo, el mayor pico lo alcanzó en una frecuencia que está en 5 y 10. Si bien esta frecuencia sobre el resto, que prácticamente son unos picos más chicos o líneas, digamos, un poquito más horizontales, pero entonces la frecuencia de importancia de la serie, pico más alto, está entre la frecuencia 5 y la frecuencia 10, de acuerdo a esta gráfica que tenemos al fondo, representa una diferencia o una equivalencia de la diferencia entre datos observados y en este caso su tendencia. Bueno, nos medimos de esta manera. Entonces, a eso se refiere un periodograma. Nos habla entonces, qué datos son los que más se repiten, los que muestran mayor importancia dentro de una serie, en este canal histórica. Ahora bien, nos vamos a la que nos dice, hay una relación entre el periodograma y la función de covarianza, ¿sí? La función de autocovarianza. Nos dice, puede expresar en función de periodograma como la función de autocovarianza. Por favor, ¿me lees ahí Sí. Sí, dice, el periodograma es un proceso R constante para todo periodo de lo que es un proceso R. Las periodicidades contribuyen por igual a la varianza del ciclo. En temas de la construcción del ciclo podría representarse mediante una recta paralela al eje de los periodos, es decir, un espectro plano. Como periodogramas no son constantes, sino que representan trayectorias fluctuantes en las diferentes periodicidades, que se considera el periodograma como un estimado inadecuado de espectro plano correspondiente a un proceso de RB. Ok, entonces, ¿recuerdan que anteriormente ya hemos visto el concepto de RB? Sí. Ruido blanco. ¿Y qué característica tiene el ruido blanco? El ruido blanco que es constante, pero... De hecho, veían preguntas anterior. Veían, por ejemplo, ¿tiene sus variables? ¿No tiene relación? ¿O cómo es eso? Son total... No. Como ustedes bien lo dijeron, que el se refiere a un proceso estocástico puramente aleatorio, ¿no? Entonces quiere decir que un dato puede tomar una medición o una interpretación diferente sin que haya una relación, ¿sí? Como el ejemplo que les comenté acerca de la pantalla de televisión con esos puntitos blancos negros grises, en donde van en un orden determinado, son puntitos, son imágenes que son al azar. Ahora bien, nos dice que cuando nosotros tenemos un proceso de ruido blanco, tenemos entonces un espectro plano. ¿Por qué? Porque nos dice que
Los periodogramas, en este caso, de un ruido blanco son constantes. ¿Por qué? Porque no hay más, digamos, un ruido blanco cíclico. ¿Sí? No sabemos si los mismos valores que obtuvimos en un procesador de blanco, los valores que obtuvimos el día de ayer van a ser iguales a los de hoy. O en el caso, por ejemplo, de la cuestión de venir, ¿sí? A lo mejor los mismos números que ganaron el año pasado no van a ser los mismos de ahora. Entonces no guardan un ciclo. ¿Qué quiere decir? Que al no haber un ciclo, no puede haber periodograma, porque entonces no hay nada que graficar. Es una línea totalmente horizontal. Es una línea que nos dice paralela. En este caso es paralela al eje de los periodos. Recordemos que los periodos, por lograr toda la cuestión de tiempo, se representan en el eje de las X, el eje horizontal. ¿Sí? Por lo tanto, no hay una fluctuación, no hay un periodo alto, no hay un periodo bajo, periodos. Por lo tanto, se representa de una manera plana cuando es un ruido blanco, cuando es un proceso puramente aleatorio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso es, por ejemplo, en el caso de un ruido blanco. Pero, sin embargo, aquí el subtexto tiene una relación entre gamma y función de autocompensa. De hecho, esta relación la acabamos de ver en la gráfica anterior, en donde a partir, nos dice ejemplos, vamos a hacer la anterior, en donde a partir de periódicos, nosotros podemos sacar este periodograma con donde nos indica la frecuencia que tiene la importancia. Entonces sí hay una relación, como decir, ahora a ver, vamos a ver, vamos a seguir viendo la relación de periodograma y función de coriaza. Por favor, Ismael la primera viñeta y Jennifer la segunda. La función de densidad espectral, simplemente el espectro, explica la contribución a la varianza del rango de frecuencia, picos. En las aplicaciones, una vez conocidas las contribuciones de cada armónico, puede obtenerse la varianza total del proceso estacionario mediante una suma. Ok, lo de la última. La interpretación clásica del periodograma nos habla en generalizar la hipótesis probabilística y de crear información acá periódico, con una periodicidad concreta. Ok, ¿qué nos dice toda la información? Nuevamente, de acuerdo a la primera viñeta, nos dice, es la varianza en el rango de frecuencias. Vamos al ejemplo anterior que vimos, en donde el rango de frecuencias nos determina en un periodograma, nos determina cuál es, digamos, aquella frecuencia o aquella dato que tiene la mayor frecuencia entre los picos, o lo que nos respecta a los picos. Ahora dice, en las aplicaciones, una vez conocidas las contribuciones de cada armónico, podrá obtenerse la varianza total del estacionario mediante una suma, que fue lo que vimos precisamente con la sumatoria que vimos en la fórmula, en este caso, del análisis armónico o análisis de Fourier, ¿sí? A eso se refiere. ¿Qué es un armónico? Estamos viendo que un armónico es el dato, cada dato que arma o que forma parte de este proceso, de ese análisis más bien. Entonces, esto que estamos viendo en términos generales nos viene a confirmar lo que ya por medios gráficos, inclusive ya por medio de la fórmula, estamos viendo en cuanto a la suma de las contribuciones de cada armónico y en cuanto al rango de frecuencias. Bien, vamos a ver entonces la siguiente filmina. Ok. Estamos algunos espectros de algunos procesos ARMA más sencillos. Ya vimos, bueno, sabemos de antemano que ARMA. ¿Qué es ARMA, perdón? A ver, chicos. ARMA La es combinación de AR y movimiento Medias móviles. Ajá. de medios móviles y de autorregresión. Exactamente. Muy bien. Ok, chicos. Entonces, ya vimos, por ejemplo, si nos vamos al primer ejemplo, tenemos aquí ruido blanco, tenemos MA, que es medias móviles, también me confundo con eso, y AR, que es el proceso autorregresivo. Tenemos tanto de orden 1 como de orden 2. Ok, ¿qué es lo que nos dice en este caso el ruido blanco en un análisis espectral? Bueno, básicamente lo que tenemos aquí igual son funciones de W. Recordemos que W es, digámoslo así, o la F de W es el análisis o la ecuación que nos va a dar a partir de un análisis espectral, o el resultado de un análisis espectral, ¿sí? Y esto que ven ustedes aquí nos dice que es la varianza de ZT. ZT es, digamos, cada uno de estos datos que conforman la serie de este análisis, ¿sí? Y esta parte que ven aquí, se refiere a una varianza. Este símbolo es el símbolo de varianza al cuadrado de un dato, que forma el análisis sobre pi.
digamos lo que ya en datos numéricos o en cuestión de función como tal o como ecuación como tal, si nosotros vimos que ya el análisis espectral no es el mejor estimador para un ruido blanco, de alguna manera esta función nos está diciendo que no es que haya o que sea el estimador indicado, pero sí es posible sacarlo. Recordemos las cuatro características del estimador, ¿sí? Que es insesgado, eficiente, consistente y suficiente. En este caso, el análisis espectral es, digamos, lo insuficiente al ruido blanco, ¿sí? No es digamos, el estimador más acertado o más recomendado para este proceso. Sin embargo, sí está tomado en cuenta con respecto a su varianza. Ya vimos, chicos, y de hecho, les dejé la clase anterior también por ahí una presentación que les hice a unos chicos, compañeros de ustedes, de clase de probabilidad y estadística, donde viene un concepto más detallado de lo que es varianza. ¿Sí lo leyeron o no lo leyeron? Digo, porque tuvieron que haber hecho una actividad con eso. ¿Cuál dice, profe? En la Creí clase varias. anterior, les dejé por ahí Sí, esa era una del mapa presentación. conceptual. Ah, exactamente. Sí. Bueno, dentro de esas, Sí. dentro de esas variables, porque, bueno, dentro de esos conceptos más bien, era una presentación básicamente de puros conceptos básicos para, en este caso, los compañeros de probabilidad y estadística, y muchos de ellos, muchos de esos conceptos nosotros los estamos ocupando en esta clase. La clase de econometría, chicos, como les dije en un principio, yo lo veo de esta manera, es como meter una licuadora, la economía, en este caso, junto con estadística y probabilidad, lo cual ustedes al paso de las sesiones ya vieron que pues sí hay muchas cuestiones estadísticas. Es importante que esos conceptos que les comparto a ustedes de esa materia los tengan bien presentes, porque entonces de alguna manera esto se nos va un poquito a complicar. Digamos lo que es un repaso, si ustedes quieren, o es el momento de afianzar bien todas esas variables que a lo mejor en primaria, bueno, no primaria, no, como en secundaria o prepa, a lo mejor no pudieron hacerlo. De todas formas, ese material se va a quedar ahí en la plataforma por si ustedes quieren revisarlo con más detenimiento, sobre todo por, les digo, conceptos como varianza, conceptos como la misma estadística son bastante recurrentes en la materia y es importante que ustedes las sepan bien, por eso se las compartí. Ahora bien, vemos aquí también que de acuerdo a los espectros de algunos procesos ARMA más sencillos, vemos, como ya les había comentado, tenemos aquí las medias móviles y tenemos los procesos de autorregresión. ¿Qué quiere decir? Que en estos casos también podemos nosotros tomar en cuenta un análisis espectral como estimadores para este tipo de modelos, ¿sí? En donde, por ejemplo, partiendo en el caso vámonos en el caso de una media móvil. Partiendo en el caso de una media móvil, sabemos que esta ecuación que tenemos aquí, la Z es básicamente el valor de Y, en este caso la variable dependiente, y vemos que en este caso la BT es la variable, podría ser la variable independiente, y pudiera ser uno de los valores, digamos, constantes de este modelo. Entonces, acuérdense, lo que es el análisis espectral lo vamos a ver un tipo de
de gráfica en términos de seno y coseno. Como les digo, por ahí si tienen alguna duda en cuanto a cómo se visualiza una gráfica de seno y coseno, les voy a poner por ahí la imagen para que la tengan presente, pero no es otra cosa más que curvaturas, en donde hay puntos altos, puntos bajos, etcétera. Esto es a lo largo de un eje de X y con la altura, en este caso, sobre el eje de las Y. Entonces, para quienes, si alguno de ustedes no tienen por ahí muy presente cómo es la forma de estas gráficas, se los voy a añadir ahí como material nada más de repaso. Ok, entonces nos habla también que dentro de este modelo también podemos tomar en cuenta la varianza, ¿sí? La varianza es un tipo de dato que nosotros podemos sacar también a partir de una gráfica de dispersión, lo cual el día de hoy ustedes van a tener la posibilidad de ver cómo se realiza en Excel, porque más adelante vamos a nosotros a ocupar esa misma información para nosotros poder determinar en base a datos de campo un análisis de esta manera. Inclusive yo les voy a pedir, de hecho, vayan pensando en algún proceso en donde ustedes puedan, digámoslo de alguna manera, generar datos y puedan graficar. ¿Qué tipo de datos? Bueno, ya hemos visto datos, por ejemplo, de ventas. En este caso, creo que también el ejemplo que van a ver el día de hoy en la plataforma también es un ejemplo de ventas. Pero vayan pensando ustedes, por ejemplo, en que si tienen alguna manera de llevar a un registro, por ejemplo, en este caso de gastos o de compras, o no sé si ustedes se dediquen a algo en particular, tengan un negocio propio, sus papás o lo que sea, pero vayan viendo la manera de buscar un ejemplo de este tipo de información. Información que ustedes puedan graficar, que ustedes tengan acceso a ella, y ya más adelante esa va a ser parte de su proyecto final. Por lo pronto, hoy les compartí ese video para que por favor lo tomen en cuenta. Sobre todo me interesa también, por ahí tenemos inclusive un pendiente en cuanto al ejercicio que les pedí de Excel, para que ustedes también, es un buen pretexto para que ustedes también hagan ese tipo o plasmen este tipo de información ahorita por lo pronto que tenemos oportunidad la mayoría, de plasmarlo en una aplicación como Excel. Excel no nada más sirve para hacer tablitas y grafiquitas, o sea, podemos sacarle mucho más partido del que conocemos y podemos hacerlo como un punto de partida para la aplicación de esta materia. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el video, chicos. Les agradezco mucho. Recuerden que la próxima semana nos vamos a ver los viernes a partir de las 8:30. Por favor, a lo mejor los días que no vamos a tener bueno, de hecho no es a lo mejor, los días que no vamos a tener ya definitivamente sesión en vivo, busquen por favor a partir del mediodía datos o ejercicios, ¿sí? Para que ustedes realicen en la plataforma. Recuerden que todos los ejercicios vienen puestos por fechas y para que no se pierdan ustedes de ninguna. Otra cosa, les vuelvo a recordar, chicos, el día de hoy tenemos examen semanal, básicamente es la misma, temática que hemos visto en el transcurso de la semana, pero la metodología es prácticamente la misma. Mucho ojo, no se confíen, hasta ahorita van muy bien, y por ahí nada más les pedí por favor como un extra el hecho de que al final cuando ustedes realicen su examen y les salga el número de aciertos, por favor hagan una captura de pantalla y me la envían a mi WhatsApp o al correo, por favor, ¿sí? Entonces, por el momento sería todo. Cualquier duda, por favor, me mandan mensaje. Por ahí he tenido algunas situaciones en las que yo estoy 100% segura que les mando la información y resulta que la información se queda a medias. Les agradezco
mucho de las observaciones. Y pues estamos ahí entonces para vernos hasta el viernes. Por favor, no dejen de checar sus plataformas, eso sí. Y pues bueno, gracias y nos vemos el viernes que entra. Entonces, Ok, Hasta el viernes, maestra. hasta el viernes, chicos. el viernes. Lo están haciendo excelente, sigan así. Ok.